Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar un poquitito con lo que venía diciendo, ¿verdad? Para los que ya estaban conectados. Entonces, si puedes pasar, Martín, voy a hablar de la primera parte. Bueno, hoy Paraguay tiene una calificación crediticia BB+. ¿Qué quiere decir esto? Un organismo internacional eh, califica a los países de acuerdo al riesgo que tienen como país para inversión. En ese sentido, hoy Paraguay está a un paso de la calificación más alta, en realidad a dos, pero es muy cerquita lo que estamos de la calificación más alta, que es el grado de inversión. Esa sería ya la calificación más alta. Y hoy solamente en la región estamos por debajo de Uruguay, Chile y Perú. El cuarto país con mejor índice para invertir como país justamente es Paraguay hoy en toda la región. Entonces, esa es una aliciente muy favorable para todos los que quieran invertir y para los que ya invirtieron, ¿verdad? Inclusive estamos hablando en ese sentido de no solamente extranjeros, porque hoy también todavía está el negocio de la plusvalía, que después vamos a hablar un poco más en profundidad, pero hoy gente que yo conozco del entorno en el que yo trabajo, son inversionistas paraguayos y ven este grado de calificación como una oportunidad y dicen, dentro de todo, hoy conviene que yo compre este inmueble porque va a sufrir un incremento en su valor y seguramente en algún momento van a seguir viniendo extranjeros y yo pueda vender inmueble por un sobreprecio, ¿verdad? Que es lo que más o menos, en lo que más o menos consiste la plusvalía. Puedes pasar nomás, Martín, que quería mencionar, eso me parece súper importante. Paraguay hoy ofrece condiciones favorables, ¿verdad? Y una de las condiciones más favorables que tenemos es el esquema tributario. Nosotros tenemos las tasas impositivas más bajas de la región. No hay otra región que cobre solamente 10% de impuesto al valor agregado y 10% a las ganancias, ¿verdad? Normal, no sé si los que son emprendedores y empresarios recordarán que en algún momento llegamos a pagar hasta 30% dependiendo del rubro sobre las ganancias. Hoy en día se paga 10%. Entonces, esto no solamente es favorable a la hora de vender o comprar, sino que también para todo lo que funciona indirectamente en torno al mercado inmobiliario, que son las construcciones, las obras, todo lo que está alrededor del mercado inmobiliario, también se ve favorecido por este esquema tributario. Pero hablando específicamente de lo que tiene que ver con el rubro inmobiliario, hoy las tasas impositivas son muy favorables. Es más, hablando de inversiones ya concretadas para cuando se está buscando una renta, que vamos a ver en poco tiempo a qué me estoy refiriendo, los porcentajes de IVA que se cobran varían incluso entre corporativos y familiares o residenciales. Entonces, los residenciales hoy pagan 5% solamente de IVA. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para ser más explícito, si vos como una persona física normal estás alquilando una casa para ir a vivir, el impuesto que vas a pagar es solamente el 5%. Ahora, si lo vas a usar para oficina, entonces es el 10%. Después habla de incentivos fiscales. Bueno, los incentivos se refieren más a los emprendedores que ya trabajan en el desarrollo de los emprendimientos inmobiliarios. O sea, una empresa que viene a instalarse a Paraguay y quiere construir un edificio, bueno, tiene muchísimas condiciones favorables de acuerdo a qué tipo de emprendimiento va a realizar. Entonces, a eso se refiere con incentivos fiscales. Una cosa que quiero decir, Martín, por ahí, si alguien, no sé cuál querés que sea la dinámica, si alguien tiene alguna pregunta o quiere profundizar sobre un tema, yo no tengo ningún problema, puede levantar la manito ahí o me hace una pregunta y vamos a estar respondiendo, para que sea también un poco dinámica, ¿verdad? Perfecto, también puede dejar sus preguntas en los comentarios. Correcto, correcto. Y ahí vos me vas diciendo, Martín, así yo voy participando. Te voy a meter en esa presión porque justo se me dejó de compartir la pantalla, ¿sí? Sí, no hay problema. El bajo costo de la energía eléctrica como región y por las hidroeléctricas que tenemos, algunos estarán pensando, deberíamos no pagar, ¿verdad? Bueno, pero pagamos y pagamos un costo súper bajo por la energía eléctrica en comparación a los demás mercados de la región. Facilidad para invertir, hay igualdad entre inversores locales y extranjeros, sí, porque a la hora de comprar, y esto es muy importante,
no hay ninguna diferencia entre ser paraguayo o extranjero. O sea, vos podés hacer la compra independientemente de que hoy no tengas un documento nacional paraguayo, ¿sí? Puedes venir y comprar, o en el caso de los argentinos con el DNI, y en el caso de la gente de otros países con sus documentos de su país, pueden venir y comprar y no hay problema con eso, ¿verdad? Entonces, esa es una súper ventaja también. Hay una Fuerza laboral, consulta, Miguel. sí, Una constructora local tiene también incentivo fiscal. claro. A ver, los incentivos fiscales tienen que ver eh, justamente con cualquier empresa que va a realizar una inversión. Por ejemplo, una constructora. Voy a hablar de algo que es incluso viejísimo, para dar un ejemplo nomás, Martín, de algo que es súper viejo incluso, ¿verdad? La ley 6090 del Ministerio de Industria y Comercio. Habla de que, vos sos una constructora, vas a traer una grúa del exterior, si es para generar beneficio socioeconómico al país y se puede demostrar eso en un estudio, se le presenta al Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Industria y Comercio, ¿qué hace con esta ley? Te libera del pago de los impuestos que debería haber pagado esa maquinaria para ingresar al país. Es un incentivo. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Vamos a suponer que el impuesto sea de entre el 15 y el 20% aduanero. Si la maquinaria costó $1.000.000, son $200.000. Entonces, eso tenés liberado, ¿se entiende? Para ser bien específico así. Y como ese tipo de incentivos, hay muchos otros, ¿verdad? Pero me refiero a ese tipo de incentivos. Y sí, son pasibles también las empresas de esos beneficios locales, no solamente las que vienen a instalarse desde el exterior. Que incluso las constructoras serían las menores luego, porque las más tradicionales constructoras de nuestro país sí son todas, la mayoría nacionales. ¿Está bien? Perfecto. Paso a lo que es la fuerza laboral joven y por qué este es un beneficio y por qué genera una condición favorable. Porque es un país todavía que está en crecimiento de una franja de población que eventualmente el día de mañana va a ser, van a ser una oportunidad estas personas para todos nosotros que estamos invirtiendo en el rubro inmobiliario, en un departamento, en un local comercial, en algo de que estas personas todavía van a poder acceder o al alquiler o a la compra, eventualmente si la queremos poder poner de vuelta a la venta. Entonces, sigue creciendo la población y la franja de edad es bastante baja, o sea que realmente tenemos una población por debajo de 45 años y hasta 45 años con una tasa altísima. Entonces, eso también es muy favorable y es una condición que los extranjeros e incluso nosotros los paraguayos que invertimos acá en nuestro país estamos viendo como una oportunidad, ¿verdad? O sea, no somos un país de edad avanzada, a eso se refiere. La macroeconomía estable y sí, hoy yo te diría que es uno de los principales beneficios. Incluso nosotros que vivimos acá en el país, no magnificamos la importancia de que, ¿por qué digo no magnificamos? Porque por dar un ejemplo otra vez, ante una variación de 100 o 150 puntos en el tipo de cambio del dólar, nosotros a veces nos alertamos, hoy el dólar amaneció a 7.400 y ayer estaba a 7.300. Y en otros países, qué sé yo, Argentina, tienen cuatro o cinco tipos de cambios, ¿verdad? Y cuando vienen y encuentran una moneda como la nuestra, que en un año y medio o dos varía en términos de puntaje, 300, 400 y hasta 500 puntos, en el precio de un inmueble esa incidencia es muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Que con esa variación en el tipo de cambio, nosotros no tenemos grandes cambios en las rentabilidades porcentuales. No sé si me explico, Martín, ¿se entiende bien eso? Así mismo, hay dentro de todo eh, un país como dentro de Latinoamérica con muchísima estabilidad, una moneda de más de 70 años, que nunca se le sacó un cero, y eso para nosotros puede parecer muy normal, pero en realidad Correcto, en la región es toda una excepción, así que no somos exacto. perfectos, pero tenemos previsibilidad. Tenemos previsibilidad y estas son cosas que nosotros que vivimos el día a día por ahí no magnificamos como si
la gente que vive otra realidad en sus países, ¿verdad? A ellos sí les llama mucho la atención. Bueno, paso para no robarles mucho sobre eso, pero sí tenemos una economía súper estable, y después vamos a hablar también de los créditos, que también hace alusión a que la cantidad de crédito que ofrece nuestro país es justamente a consecuencia de esta estabilidad macroeconómica. Los bancos no tienen problema de seguir dando dinero o exponiendo capital. ¿Por qué? Porque saben que la economía es sustentable y va a generar los diferentes ingresos para que se cumplan o se honren esos créditos que ellos están dando. No existe el impuesto al patrimonio salvo el impuesto inmobiliario. Claro, está hablando de cuando ya compras un inmueble. Hay países en donde vos pagás impuestos por tener el inmueble. En este caso, hace alusión a que vos no pagás un impuesto por tener el inmueble, sino que lo que pagás es un impuesto por los servicios que ofrece la municipalidad en torno a ese inmueble. ¿Qué quiere decir o cuáles son los ejemplos? Alumbrado público, recolección de basura, limpieza de las calles. Ese es el impuesto que se paga en concepto de impuesto inmobiliario y que varía de acuerdo al municipio. Para los que no son de Paraguay, les explico que Paraguay está dividido por municipios dentro de lo que es Asunción y Gran Asunción, y nosotros tenemos muchas ciudades periféricas o aledañas a Asunción que son prácticamente, nosotros le llamamos Gran Asunción, ¿verdad? Que están divididos por una calle o así, ¿verdad? Están muy próximas a Asunción. Esto también es importante mencionar, Martín, porque muchas veces, como nosotros somos un país relativamente pequeño en términos demográficos, cuando viene un extranjero, piensa que movilizarse 15 minutos o 20 minutos está todavía dentro de lo que es ellos para movilizar. Por dar un ejemplo, Argentina. Los argentinos por movilizarse dentro de Gran Buenos Aires se movilizan 1 hora y media, 2 horas. Nosotros para irnos al Luque, que es una ciudad aledaña, tenemos 10 minutos, 15 minutos del eje corporativo. Entonces, ellos nos magnifican lo cercano que son esas ciudades a Asunción y que el precio sea tan distinto todavía hoy, ¿verdad? Eso va a cambiar en el futuro, pero hoy hay todavía una diferencia en precio por metro cuadrado de lo que es la tierra en Asunción y a 10 minutos 15 que es Luque, y está dividido por una calle que puede variar entre 300, 200 y $300 el metro cuadrado si se habla de departamentos y si se habla de tierra entre 100 y $200 por metro cuadrado de tierra. Entonces es mucho todavía la diferencia, ¿verdad? Ahora puedes pasar si no hay preguntas, Martín. Bueno, y acá sí, ya quiero empezar a conversar con ustedes sobre el tema que nos compete, que realmente son los tipos de proyectos en los que se puede invertir y de qué se tratan cada uno de ellos, ¿verdad? Estos son casos que nosotros tenemos como estudio dentro de la oficina, porque hoy por hoy el rubro de los emprendimientos verticales representa, por lo menos en términos eh, del sector inmobiliario como intermediación, alrededor del 35%. O sea, el 35% de las operaciones que nosotros generamos dentro del sector inmobiliario hace alusión a emprendimientos verticales. Eso es muchísimo, ¿verdad? Y todo el resto de los emprendimientos, ya sea dúplex, casas, terrenos, todo lo demás suma el restante 65%. O sea, todo el resto se divide el 65%. Eh, ¿Qué tipos de proyectos verticales hay para invertir? Y están los proyectos en pozo y los terminados. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Para un lanzamiento en pozo, ¿o a qué hace alusión un lanzamiento en pozo? Un lanzamiento en pozo es un proyecto que se lanza al mercado donde lo único que existe todavía para ese desarrollo inmobiliario es el terreno, o sea, el inmueble donde se va a construir el emprendimiento. En ese periodo de tiempo, nosotros denominamos a esa etapa de venta cuando se lanza el proyecto o previo a lanzar el proyecto a la construcción, una etapa de pre-lanzamiento. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque los precios varían mucho de acuerdo al estadio en el que se encuentra la obra, ¿sí?
Entonces, es muy importante entender que la rentabilidad también va a venir acompañado de un incremento en la medida de que nosotros podamos acceder a los precios más bajos del mismo desarrollo en cuestión. O sea, mirando un desarrollo en cuestión en particular, nosotros vamos a darnos cuenta de que una misma tipología de departamento pasa por diferentes precios de acuerdo a la envergadura de cómo se encuentre desarrollado el proyecto. ¿Se entiende eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, una rentabilidad promedio que se obtiene es promedio porque esto puede variar y enseguida voy a explicar las situaciones, pero puede variar entre el 7 al 9% si estamos hablando de renta para alquiler, no de venta. Después vamos a hablar un poquito de lo que es la plusvalía, que ahí sí vamos a hablar de venta, pero en este caso estoy hablando de alquileres. O sea, yo compro el departamento con la expectativa de que cuando se termine yo lo voy a poner en alquiler para recibir una renta, ¿sí? Los inversores utilizan más como un mecanismo de jubilación, son emprendimientos que se utilizan, ¿verdad? También los extranjeros utilizan mucho como una suerte de tener diversificado su portafolio de inversiones. Y van de entre el 7% al 9%. ¿Y por qué esa variación? Y la variación es precisamente por el momento en el que vos terminás de comprar la propiedad. Y cuando entremos en los detalles de las ventajas y desventajas, van a entender un poquitito más a qué me refiero con que es importante comprar en el pre-lanzamiento. Y después están los departamentos terminados, que también tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas, pero una de las principales desventajas, por así llamarla, sería que como ya compras el departamento terminado, posiblemente estás pagando el precio más alto del proyecto. Y al pagar ese precio alto, evidentemente tu rentabilidad pasa a ser menor en consecuencia. Entonces, esa es la principal desventaja, pero no deja de ser un activo y no dejas tampoco de tener una rentabilidad que está o oscila de entre el 5 al 7%. Siempre, y quiero decir como salvedad, siempre y todo esto hablando de que, o suponiendo de que estos alquileres sean tradicionales. ¿Cuáles son los alquileres tradicionales? Los que son de un año o más, ¿sí? O sea, yo te alquilo hoy con un contrato anual y te voy pagando mensual. Después están los alquileres temporales, ¿sí? Que son a través de las plataformas Airbnb o hoy por hoy hay otras plataformas y esos alquileres por ahí, dependiendo de la zona, que también vamos a hablar más adelante, dependiendo de la zona, estos alquileres sí pueden tener una tasa de rentabilidad por encima del 10%, pero es muy influyente todavía la ubicación. ¿Por qué? Porque por más de que otra vez vayamos al caso de que nosotros nomás vemos, ¿verdad? Como país, pero hoy por hoy el sector hotelero de Paraguay no está tan desarrollado como en otros países. Sí, hay hoteles y hay hoteles muy buenos, pero al no haber tantos, todavía el hecho de tener un departamento bien amoblado en una zona corporativa hace de que la tasa de ocupación a través de estas plataformas que estoy mencionando sean muy altas, ¿sí? Entonces eso hace o te permite que tengas una renta muy alta. ¿Por qué? Porque en vez de cobrar un monto fijo mensual, vos estás cobrando por día algo que en 10 días haces lo que hubieses hecho en 30 en un alquiler tradicional. ¿Se entiende, verdad? Entonces, eso hasta ahí, y si tienen preguntas me van diciendo nomás, pero va a ser más explícito cada vez. ¿Puedes pasar nomás, Martín, por favor? Y acá viene un tema que a mí por lo menos me seduce muchísimo, y yo lo hablo muchísimo con mis inversionistas o con los inversionistas que trabajan con los asesores que están en mi oficina. Recuerden que yo como oficina tengo casi 100 asesores inmobiliarios trabajan dentro de lo que es mi oficina. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que yo recibo un montón de casos todos los días y uno de esos casos que sí a mí me llama mucho la atención por la cantidad de veces que ya me ocurrió con inversionistas es que si vos accedes a un precio súper competitivo de un desarrollo vertical en etapa de pre-lanzamiento, que ya vimos un poco más atrás qué significaba,
Vos podés inclusive obtener una rentabilidad de la reventa del departamento que va a oscilar entre el 20 y el 30% del valor que invertiste. Eso es un montón. O sea, estamos hablando de que un edificio se termina en términos, o sea, concluye su desarrollo desde el momento que inicia o la palabra inicial hasta que finaliza. Estamos hablando de 24 meses, un poco más en algunos casos 3 años, pero normalmente un poco más de 24 meses o 24 meses tenemos un edificio terminado. Entonces, estamos hablando de un 15% de retorno sobre la inversión en términos de porcentajes anuales. Porque si hablamos de el periodo de tiempo completo y son 24 meses, son 30, son 15 y 15 cada año. ¿Se entiende eso, verdad? Y esa tasa para lo que paga hoy el mercado en términos efectivos de depósitos, estoy hablando de que si tenés un capital de la envergadura que estamos hablando, vamos a suponer un 100.000 dólares, ¿verdad? Si vos pones 100.000 dólares hoy en el banco en términos de qué tipo de cliente seas, en el mejor de los casos te puede estar pagando alrededor de 3,4, vamos a decir 4% si tenés una excelente relación con el banco y tenés muchos compromisos con ellos, ¿verdad? Compromiso digo que está expuesto tu capital con ellos. Es lo que vas a conseguir en el mercado paraguayo. Sin embargo, con este tipo de inversiones, uno puede llegar a obtener hasta el 15%. Estamos hablando en algunos casos de que tu rentabilidad en términos de inversión puede ir hasta 3 veces más de lo que obtendrías si solamente lo depositas en una cuenta corriente. ¿Se entiende eso? Eso lo digo así, claramente como para que sea bien explícito, ¿verdad? ¿Y Entiendo. por qué todavía es Acá un negocio? el señor Blas Sí, Chamorro tiene una pregunta. Adelante, a señor ver. Blas. Buenas, ¿qué tal? Primero que todo, muy interesante realmente la charla. Me parece un tema muy pertinente. Eh, Le quiero contar al expositor que tu hermana fue mi jefa, Giselle Iglesias. Y bueno, dicho sea, vi que Ok. compartió nomás en su Instagram ayer. Y yo ya me había inscrito Ah, bueno. ya me había inscrito a la charla. Mi consulta es la A ver. siguiente. Con esto de plusvalía sería comprar específicamente un terreno o una casa y revenderla en un promedio de 2 años, ¿verdad? Con eso yo encontraría una rentabilidad entre el 20 al 30% o es un tipo de negocio específico que no estoy entendiendo. Bueno, muchísimas gracias, Blas, por la pregunta y espectacular que te hayas conectado. Excelente la pregunta. No, capaz no fui bien explícito. Todavía en este ámbito estamos hablando de inversiones verticales. Recuerde que veníamos hablando de lo que son los departamentos, ¿verdad? Entonces, acá yo estoy haciendo alusión a la plusvalía de comprar un departamento en pre-lanzamiento, por eso me refería a la expresión pre-lanzamiento, es antes de que se lance el proyecto inmobiliario. O sea, el proyecto sería, acá va a estar construido tal edificio. Entonces, me refería a eso específicamente. La plusvalía que estamos hablando hace alusión a departamentos específicamente. En este caso son departamentos. Entonces, continuando un poquitito, lo que les venía diciendo es eso, ¿verdad? Hoy todavía está sucediendo, todavía digo porque yo tampoco puedo dar una certeza de qué va a pasar de acá a 5 o 10 años, ¿verdad? Esa previsibilidad en cuanto no sepamos todavía la envergadura de todo lo que se va a seguir construyendo, no la vamos a tener. Pero hoy por hoy sucede muchísimo que si yo accedo a un buen precio por metro cuadrado de un departamento que todavía no se empezó a construir, seguramente cuando lo venda voy a obtener una plusvalía entre el 20 y el 30%. A eso me refería. Podemos pasar entonces, Martín, si no hay otra pregunta. Bueno, este es un resumen que después vamos a explicarlo con los ejemplos prácticos. La rentabilidad neta de proyectos residenciales entre el 5,5 y 8% anual. Proyectos comerciales del 9 al 12% anual. Y este es un nicho de mercado nuevo que nosotros como oficina principalmente estamos hoy ofreciéndoles a nuestros inversionistas. Voy a explicar con casos prácticos y concretos que ya ocurrieron para que tengan más trascendencia y sea más entendible. Y la rentabilidad neta de proyectos corporativos se refiere a oficinas corporativas.
que también hay muchos desarrollos verticales en cuanto a eso. Hasta ahí y ahora vamos a pasar, Martín, para poder ver eh, eh, los ejemplos ya por caso, ¿verdad? Este es un proyecto comercial este es un proyecto que me encanta porque es algo nuevo que estamos haciendo, porque tiene 7, 8 meses el proyecto como proyecto dentro de mi oficina. Lo que yo hago hoy nosotros decidimos salir al mercado y anticiparnos un poco al negocio o al momento en el que ocurre el negocio. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros buscamos hoy no es salir a buscar una propiedad que ya esté terminada para poner a la venta esa propiedad y obtener una comisión por la venta de la propiedad que conseguimos captar. Nosotros llamamos a eso captación. Más allá del dato que lanzó Martín al inicio, que hacía alusión de que mi oficina es la oficina con mayor cantidad de captaciones de propiedades dentro de lo que es la red, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, hoy nuestro negocio también pasa un poquitito por sugerirle al emprendedor o inversor inmobiliario que viene a nuestro país o que está en nuestro país incluso, ¿verdad? Ya lo hemos hecho con paraguayos también. ¿Qué puede hacer con su capital? ¿Sí? Ese es hoy un negocio donde nos estamos anticipando a no queremos, no nos interesa que ya esté terminada tu casa y no vamos a captarte, que sí también es nuestro negocio, obviamente, pero hoy por hoy salimos a buscar gente que esté queriendo invertir en el país. Y eso nos anticipó un poco al negocio. En ese sentido encontramos este rubro, digo, no, ¿verdad? Nos topamos en el camino con este rubro que es súper interesante. Este es un caso práctico de una inversión comercial de un cliente extranjero. Realmente este extranjero, este cliente en particular ya tiene expuesto un capital con nosotros de un poco más de $1 millón, ¿verdad? Este es uno de sus proyectos que está en pleno desarrollo en este momento. Él compró un inmueble con nosotros por $150,000 y en ese inmueble él va a construir o está construyendo salones comerciales. También esa alianza, estrategia entre la empresa que le construye los salones comerciales es un vínculo que nosotros lo creamos como oficina, ¿verdad? Y tenemos las empresas que trabajan ya directamente con nosotros. Entonces nosotros le ofrecemos el inmueble y le ofrecemos el proyecto que puede desarrollar en el inmueble. O sea, esa ya es una incidencia nuestra en el negocio. No es que él viene a decirnos, yo quiero poner salones comerciales. No, no. Acá lo que nosotros hicimos fue, nosotros podemos conseguir entre un 12 y un 15% de renta anual sobre el capital que expongas con este proyecto. Vamos a comprar este inmueble y vamos a construir estos salones comerciales en esta ubicación y eso te va a dar una renta mensual de tanto. ¿Se entiende? Entonces ahí está. En este caso, por ejemplo, él va a tener 4 locales. Un local va a alquilar por $900 y 3 locales va a alquilar por $600. Y va a recibir una tasa interna de retorno en esta primera etapa por el tiempo que va a pasar entre que le entregan su proyecto del 9,45. ¿Se va entendiendo, verdad, Martín? Creo que está lo de Martín. Excelente, sí. Muy interesante el proyecto. Puedes pasar nomás y ahí voy a mostrar un poquitito. Porque esto a mí me parece fantástico porque es real, es algo que va a ocurrir. O sea, el día de mañana ustedes van a pasar por este lugar y van a ver que esto se hizo. Y van a decir, o pueden decir si quieren, yo estuve en la exposición de la persona que incentivó este proyecto, ¿verdad? Bueno, esto es, la fecha de inicio fue en mayo de 2024, ahora se comenzó la obra, ¿verdad? Y esto se pretende terminar para octubre del 2024, ¿sí? O sea, la imagen de la izquierda es lo que él compró y la imagen de la derecha es cómo va a quedar, ¿sí? Y eso se va a poner en alquiler. A eso me refiero con una inversión o una inversión comercial. A eso nosotros le denominamos una inversión comercial. ¿Se entiende? Perfecto. Pasamos entonces. Después tenemos lo que son las oficinas corporativas. Y acá también nosotros tenemos, pero sí ya en una suerte más del otro formato de negocio que son las captaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos en la cartera de propiedades de la oficina tenemos una gama interesante de oficinas ya terminadas que fueron compradas en su momento en Pozo. Mucha gente me pregunta esto.
voy a aclarar bien ese punto porque es súper interesante esa pregunta. Yo me voy a preguntar y yo me voy a responder. ¿Qué pasa? Como ya hay oficinas o edificios corporativos terminados, la gente se va a topar con oficinas que están siendo revendidas. Entonces la persona dice, pero espera, ¿por qué si él está obteniendo una renta, por qué la vuelve a vender? ¿Por qué no se queda con la renta? Y es justamente porque el que está revendiendo está intentando hacer el negocio de la plusvalía de la que hablé antes. ¿Se entiende? ¿Cómo tiene todo relación? Entonces, él compró en una etapa de pre-lanzamiento a un precio mucho más bajo del que te está vendiendo. Sin embargo, por el precio que vos vas a comprar cuando él te venda, igual vas a obtener una rentabilidad neta de alrededor del 7%, como se observa ahí en la planilla. ¿Se entiende eso? Entonces, eso responde a la pregunta de por qué vende otra vez si tan bien le va. Porque incluso en este tipo de emprendimientos, lo que pasa es que generalmente, o pueden buscar por lo menos ese tipo de emprendimientos, emprendimiento me refiero a propiedades que están siendo ofrecidas, ¿verdad? Estas oficinas que están puestas a la venta ya tienen un inquilino, o sea, ya están generando renta, ya te venden con el inquilino y el contrato de alquiler anterior. O sea, vos ya compras el departamento y ya recibís automáticamente la unidad. El piso corresponde a los dos primeros números y los siguientes números, el número de la oficina. El precio de venta, el precio de la cochera, en este caso tiene una cochera y el precio total sería siendo $2.497. El precio total de la oficina con una cochera. El alquiler mensual que se obtiene por esa oficina, el alquiler anual, la rentabilidad bruta y los gastos. El impuesto inmobiliario anual, las expensas, el IVA, los egresos totales generan entonces una rentabilidad del 7,31. Se va entendiendo, ¿verdad? Es muy sencilla la planilla, pero lo hice así de manera que sea también bien explícita y puedan magnificar de que esto realmente ocurre, ¿verdad? Y no solamente mencionarles con el ánimo de, bueno, esto es lo que ocurre si invierten y generan esta renta, sino que acá yo les estoy mostrando cómo se va desarrollando el negocio. Y esto no es algo que yo estoy inventando, ¿verdad? Esto es algo que yo lo estoy haciendo a diario dentro de la oficina, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, el de al lado es algo similar, así que es un poco más de lo mismo nomás. Yo tengo una pregunta, permiso, Por, si puedo. por supuesto, vos sos el jefe de Martín. No, yo soy John Velasco. Ah, perdón, Eh, no escuché, perdón, pero no te vi más ahí. bueno, primero un saludo para todos, buen día. Y soy John Velasco, soy de Buen Ciudad día. de Guayana. Estamos Ok. hablando sobre las inversiones en prepozo y en pozo. Ahora mi consulta es si tenés algún estudio para inversionistas que entren antes de ese estadio de la inversión. Gracias. Para ser más concreto, antes de ese estadio sería para entrar como desarrollador del emprendimiento inmobiliario, porque si no está en pre-lanzamiento o pre-pozo, hay una cartera más que le denomina Friends Family, que se le vende al entorno más cercano las primeras unidades como una suerte de apalancamiento, que también existe. Hay una etapa previa otra vez al pre-lanzamiento, que es esa, en donde si tenés una cercanía con los desarrolladores, los desarrolladores ponen una cierta cantidad de unidades a la venta a su entorno más cercano de manera tal a apalancar la primera etapa de la construcción del inmueble o del lanzamiento o pre-lanzamiento, justamente. No sé si eso responde a tu pregunta, John. Déjame ahí en el chat un mensaje si quieres que sea más específico también. No, permiso de nuevo. Y básicamente es Sí, sí, sí. si existe un estudio, porque estamos hablando sobre porcentajes directamente del 10 al 15%, en el caso. Ah, ¿de cuánta rentabilidad? Exactamente.
Ya. No, sí. Y la rentabilidad siempre se incrementa cuando vos te anticipás un paso a los precios de pre-lanzamiento, lanzamiento. Y sí, ese otra vez, esa etapa que estoy hablando de que los desarrolladores le venden a su entorno más cercano, las primeras unidades que ponen a disposición, otra vez tienen una suerte de plusvalía porcentual en la venta final, ¿verdad? Pero ahí también hay una cuestión que la voy a mencionar un poco más adelante, creo que está, John, para que te haga una idea que realmente hay una situación particular acá. Ahí ya tengo que ser más específico, normalmente lo hablo con los inversionistas con planillas y le hago una planilla de valor actual neto porque la rentabilidad realmente está asociada al capital expuesto. Y cuando vos compras un departamento en lanzamiento, pre-lanzamiento, Friends Family o lo que sea, vos no exponés el total de capital. O sea, si el departamento te dicen, te voy a vender en $74,000, pero te piden una entrega entre el 15 y el 20% nomás. Y el resto vos lo pagás a cuota hasta el momento que te entregan tu unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vos estás calculando tu rentabilidad sobre el capital que vas exponiendo. Entonces, traer ese incremento de tu patrimonio al valor actual sobre el capital eh, que expusiste es lo que te da esa rentabilidad. Entonces, cuando menos sea el precio al que pueda acceder, obviamente en términos porcentuales también hay un incremento. Y va a variar, depende del precio, va a variar puede ir otra vez de entre el 5 o hasta el 5% de variación. O sea, podés obtener todavía un 5% más. Ahí podemos pasar la presentación. Esta es la oficina corporativa de la que estábamos hablando. Este es un edificio que está sobre Aviadores del Chaco y es una unidad que nosotros vendimos de un producto terminado. Decime nomás, John, si respondí a tu pregunta, igual nos tomamos el tiempo después para poder saciar mejor Sí, tus dudas. sí, Esta es perfecto, la perfecto, unidad. gracias. Gracias, John, gracias. Esta es la unidad que nosotros vendimos en uno de los edificios corporativos que ya estaba terminado, ¿verdad? Quedó así y esto es lo que encuentra el inversionista ya con el inquilino incluso adentro y ya va recibiendo su renta, ¿verdad? Podemos pasar nomás estoy retrasando mucho, pero para mí que está interesante, ¿no, Martín? Totalmente. La idea es justamente de ver casos concretos para ver más allá de los números, porque cuando hablamos de proyectos de inversión siempre se dice que el Excel aguanta todo, ¿verdad? Pero ver la Sí, realidad es otra cosa. totalmente. Correcto. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, estos son cálculos de rentabilidades que vamos a pasar rápido, pero les voy a también explicar un poquitito. Ahí, por ejemplo, habla de departamento. Irene García dice que hizo una consulta. Antes de que pasemos a esto, ¿cuál fue tu consulta, Irene? Acá estoy leyendo. ¿Cuánto puede ser el tiempo promedio desde la disposición del inmueble y el momento del alquiler? Es decir, el que se comienza a cobrar la renta. Buena consulta. Y en realidad la mencioné un poco de eso, pero no profundicé, tenés razón. Eh, Hablé de que las unidades, desde que se lanzan hasta que se terminan, tienen un periodo de más o menos 24 meses. Puede pasar un poco, eso está previsto en el contrato de compra con el desarrollador, hay una variación te ponen un margen de error sobre el cálculo de 6 menos, pero desde que invertís tu primera plata hasta que te entregan la unidad y podés ponerla en alquiler, van a pasar más o menos 24 meses, Irene. ¿Respondo ahí a tu pregunta? Bueno, creo que sí, ¿verdad? Creo que era esa la consulta. Residencias en pozo, cálculo de rentabilidad. Acá viene un poquito lo que estábamos hablando, ¿verdad? Cuando más te anticipes a la finalización del proyecto, mejores precios vas a conseguir sobre ese proyecto. Entonces, en este caso, el precio de venta fue de $65,000, ¿sí? De una unidad de un dormitorio de 38 metros cuadrados. Siempre cuando hablamos de inversión y de buscar una renta, lo que se hace es generalmente invertir en una unidad pequeña, ¿sí? Porque son las que
más alta tasa de ocupación tienen. Yo hago la pregunta y yo mismo me respondo, Martín, para que sea un poco más... ¿Por qué? Porque hay muy alta tasa de ocupación. Es mucha la gente que busca una unidad para ir a vivir solo, ¿sí? O en pareja. Y con eso te alcanza para tu primera vivienda, por lo menos con esa intención de un departamento, de un dormitorio. En este caso son monoambientes y se alquilan rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenés ahí? Un precio de venta de $65.000 y una rentabilidad neta del 9.15. Justamente ahí entramos en lo que dice Irene, vas a obtener esta renta a partir de que comiences a alquilar el departamento, justamente, así mismo. Y la otra unidad es también algo similar, un caso similar, se obtiene un poco menos de renta. Esto varía solamente en función a lo que les explicaba anteriormente, que en uno de los casos estamos optando por el alquiler temporal, que es a través de las plataformas. El de la derecha, el de la izquierda sería el de la unidad 900, el uno de la unidad 906 son los dos, ¿verdad? Pero uno lo alquilamos, digamos, en forma temporal por un periodo de tiempo y después tradicional, y esas son las rentas que se obtuvieron, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, la ubicación era también bastante buena, eh, no era de las mejores, como yo le llamo el eje corporativo a todo lo que es la zona del Shopping del Sol, Paseo Galería. Esas zonas de departamentos tienen una tasa de ocupación altísima. Es más, eso yo incluso le digo a mis clientes inversores. Entra ahora a la plataforma Airbnb por tu cuenta, agarra tu teléfono y entra vos a la plataforma y decime qué hay disponible un dormitorio en esta zona. Y no hay, ¿verdad? O si encontrás muy pocas unidades y a un precio altísimo. Eso quiere decir que la tasa de ocupación es muy buena y eso quiere decir que tu rentabilidad va a ser buena. ¿Se entiende, verdad? Podemos pasar eso. Y voy a ir rondeando seguramente. Ventajas de invertir en Pozo. Mejor precio por metro cuadrado de la región. Hoy por hoy, en la región no hay, ¿por qué hay tanta gente que viene a invertir? Más allá de la inestabilidad económica y política que existen en los países como Argentina y Bolivia, principalmente Chile también hoy un poco, más allá de esas ventajas que tenemos como país por ser un país estable, hoy por hoy los precios en Paraguay son los mejores precios por metro cuadrado del mercado en la región. ¿Sí? Si hablamos de región, es el mejor precio por metro cuadrado. Y en Pozo eso todavía se siente muchísimo más. Cuando habla de entrega inicial de un 15%, se refiere a que para acceder a la unidad, vos solamente exponés un 15% del total del valor del inmueble, porque el valor tiene un valor desde el momento en que te adherís al plan de pago de la desarrolladora hasta el momento que te entregan. Entonces, vos entregás 15% y tenés los 24 meses restantes para pagar por la unidad o hasta que te entreguen la unidad de esa diferencia, ¿verdad? De los 65% restantes, 85% restantes. Cuotas sin intereses durante hora, hoy por hoy no se financia vía banco, después voy a explicar un poco más de eso. O sea, sí hay alianzas estratégicas entre bancos y desarrolladoras, pero el crédito que te otorgan no es un crédito hipotecario y generalmente estos financiamientos se utilizan más para el post-entrega. O sea, cuando ya te entregan tu unidad, por ahí vos no tenés el capital para pagar toda oportunidad, entonces te ofrecen un crédito bancario si calificas, accedes a una tasa de más o menos 10.9, 11%, ¿verdad? Es lo que están cobrando los bancos por fondos propios. Pero durante la obra las cuotas son sin interés. O sea, si te pasaron $100.000, vos vas a pagar $15.000 de entrega y los restantes $85.000 puedes pagar esos $85.000 dividido 24 directamente. Flexibilidad para el financiamiento, sí, porque hoy y sí, esto tiene que ver mucho con la asesoría que reciban, ¿verdad? Acá, voy a hablar por el precio por metro cuadrado. Es buena la pregunta. Me hicieron ahí una pregunta, Martín, pero enseguida toco ese tema. El tema de la flexibilidad para el financiamiento. Acá es muy importante, lo que voy a mencionar al final también como clave, que estén bien asesorados. Un buen asesor te va a hacer o te va a conseguir las mejores oportunidades para tu inversión.
Oportunidades no solamente en torno al precio por metro cuadrado, sino que a cómo presentes tu propuesta para invertir. La desventaja, los retrasos en los plazos de entregas establecidos, capaz no te entregan en el periodo de tiempo que te dijeron que te iban a entregar, entonces eso hace que varíe el porcentaje de rentabilidad, porque la rentabilidad está asociada obviamente al tiempo. Los cambios en el mercado inmobiliario, qué sé yo, la tasa de ocupación bajó, las zonas ya no están demandadas, eh, muchos factores, ¿verdad? Posibilidad de que el proyecto no se complete según lo planificado, y esto también es una desventaja porque hay gente que se aventura, ¿verdad? Hay gente que viene, quiere invertir por su cuenta, busca por su cuenta un proyecto, no se asesora, no contrata el servicio de un asesor inmobiliario, entonces no conoce el mercado y se va a invierte en un proyecto que por X motivo finalmente o no se concluyó o demoró muchísimo más la cuenta o de lo esperado en terminarse, ¿verdad? En vez de terminarse en 2 años, se terminó en 5. Eso cambió totalmente el escenario, ¿verdad? Pasó con un proyecto, bueno, mejor no dar nombre, pero en la zona de Santísima Trinidad recuerdo que comenzó con 2 años y terminó en 6 años el proyecto. Demanda, que acá, que allá, que todo un tema. Bueno, ahí podemos pasar. Voy a responder la pregunta, pero podemos pasar ya al flyer, Martín. ¿Cuál es el precio por metro cuadrado? La financiación para extranjeros es sin intereses y sin corrección. Bueno, la primera pregunta, precio por metro cuadrado, dependiendo de la zona, pero para proyectos en pozo, en las zonas de alta tasa de ocupación, en Asunción, en el eje corporativo, estamos hablando de alrededor de 1.400, 1.300, 1.500, hasta 1.500 está bien pagado todavía en una etapa de pozo. Pre-lanzamiento incluso podemos conseguir mejores precios por metro cuadrado. Estoy hablando de dólares americanos. 1.200 puede variar entre 1.200 a 1.500 dólares el metro cuadrado, dependiendo del tipo de proyecto. Ahí ya hay muchísimas cosas, ¿verdad? Pues tenés proyectos que ya no son tipo para renta, sino que son más para el consumidor final, o sea que es para una vivienda del que va a comprar. Entonces, eso sí tienen otros tipos de precios, ¿verdad? Pero normalmente los precios son así. Y lo que me consultaron acerca de si el financiamiento también pueden acceder los extranjeros, claro que sí. Los extranjeros también acceden al financiamiento de los departamentos durante obra. Eso no, casi te diría que no resiste análisis o calificación del inversor. Sí, claro que se le toma todos los datos, se hace una serie de averiguaciones, pero finalmente, para serles claro, si el comprador, entre comillas, termina no pagando todo por la unidad, va a perder la unidad, ¿verdad? Entonces, no hay mucho que analizar en cuanto a su capacidad crediticia o si es solvente o no, porque en realidad si viene a querer comprar es porque va a terminar de pagar todo durante obra y va a poder acceder al crédito bancario. Al crédito del desarrollador, perdón. Al crédito bancario sí, ya es otra cosa totalmente distinta. Tiene que tener cuenta corriente, tiene que tener residencia en Paraguay. eh, Más allá de la cuenta corriente, tiene que estar vinculado a un banco para que le analicen, ¿sí? Y tiene que tener arraigo, ¿verdad? Como para poder demostrar su solvencia dentro del país. O sea, es totalmente un caso distinto. Ventajas para comprar, para la compra de inversiones inmobiliarias a través de un asesor inmobiliario. Por eso es importante acudir. Me encanta la pregunta, voy a responder al final y espero que me llamen todos a mí al final. No, mentira. Entonces sigo. Puede invertir en propiedades terminadas. Voy a responder esa pregunta al final. Invertir en propiedades terminadas. Posibilidad de generar renta inmediata, claro, porque la propiedad ya te entregan y vos ya la podés poner a alquiler en el mismo tiempo en el que te entregan. En algunos proyectos con financiación por entrega, post-entrega posibilidad de apalancar la renta. Claro, porque en realidad algunas personas compran, yo lo hice en su momento, en realidad algunas personas compramos no con la intención de generar una renta ya que me genere un incremento porcentual en mi patrimonio, sino como una inversión a futuro, ¿verdad? Yo hoy estoy pagando, después miro la pregunta, yo hoy estoy pagando $100.000 por poner un precio por un departamento que lo pongo en alquiler, ¿sí? Y mi cuota con el banco, porque yo compré el departamento terminado, vamos a suponer que está alrededor de 10 millones, yo alquilo el departamento de 5
y pongo de mi capital 5 millones todos los meses con la expectativa de dentro de 10 años quedarme con una unidad que me va a generar 5 millones de renta, ¿verdad? Esa es la idea de la entrega y del financiamiento post-entrega. Posibilidad de apalancar el crédito, a eso me refería, ¿verdad? De que una parte del alquiler compense el crédito que obtuve para pagar por la unidad. Los 1.200 a 1.500 el metro cuadrado por el proyecto, ¿en pozo o no? No de un terreno o de una construcción ya hecha en la zona del eje corporativo. Mira, hoy por hoy, incluso de gente que pagó hace 4 o 5 años menos del precio, sí son en pozo esos precios, ¿verdad? Pero te diría incluso que hay gente, y son de departamentos terminados, de departamentos verticales. Pero hay gente que ya compró sus unidades hace 4 o 5 años cuando el precio todavía estaba menos de $1.000. Entonces hoy esa gente te vende a 1.200 una unidad terminada porque pudo acceder justamente a un precio en prepozo hace 5 años de 900, $800. ¿Se entiende, verdad? Entonces sí, hoy también te topas con alguna que otra unidad en el mercado de 1.400, 1.500 dólares el metro cuadrado terminado. Te topas, tranquilamente, una oferta. No sé si respondí ahí, seguramente que sí. Pasamos ahí, Martín, y creo que tengo que ir terminando porque AFD voy a mencionar porque es algo que se utiliza mucho en nuestro mercado y veo que hay muchos paraguayos conectados. La Agencia Financiera de Desarrollo es eh, una iniciativa que tiene el gobierno a través de un fondo de inversión para que la gente tenga la posibilidad de su primera vivienda y en algunos casos incluso para gente que ya tiene vivienda, ¿verdad? Eso lo podemos profundizar en otra ocasión, ¿verdad? Pero es una tasa a través que se obtiene con este fondo de inversión, pero los desembolsos son a través de las entidades bancarias o financieras. Esta entidad no tiene forma de desembolsar directamente. Entonces, tienen tasas de entre el 7,9 y el 10,9% anual en guaraníes. Eso es muy importante también. En guaraníes y dependiendo del importe que quieran quitar. Y sí, estos créditos son solamente para connacionales, o sea, son para gente para paraguayos, ¿verdad? Entonces, estas tasas también están disponibles en el mercado para compra de viviendas terminadas, que tengan cuenta corriente catastral. Pasamos. Importante tener en cuenta esto para el inversionista, que sepa que el Estado paraguayo tiene mecanismos de incentivo para la compra de vivienda. Correcto, Martín. Súper importante. Por eso me refiero a los paraguayos precisamente porque sí o sí, en este caso la unidad tiene que estar terminada porque es una condición, o tiene que estar el 80% de la unidad terminada porque es una condición para el acceso a este tipo de crédito. Y cuando se trata de desarrollos inmobiliarios, nosotros tenemos que entender que hasta que te entregan la unidad, no, o sea, hasta que se termine totalmente el edificio, no se tiene individualizado en documento cada una de las unidades, sino que hay un plan máster y no se puede poner como respaldo la unidad para un crédito bancario. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, recién cuando el edificio está totalmente terminado, se hace la subdivisión y cada una de las unidades pasa a tener su título propio, digamos. Ahí recién es pasible de crédito bancario. Por eso es que no todas las propiedades son aptas para crédito bancario. Y acá voy terminando con esto, voy a responder la pregunta del inicio. Claves para una inversión segura y de alta rentabilidad, que era el tema que nos competía, ¿verdad? Y la pregunta que me hicieron concretamente era, ¿ventajas para la compra de inversiones inmobiliarias? Claro, excelente la pregunta porque realmente acá lo que pasa es que si vos tenés un buen asesor inmobiliario como los que hay en mi oficina, lo que haces es tener la posibilidad de acceder a una gama de precios y zonas bien distribuida y diversificada a través de toda la cartera. ¿Por qué? Porque si vos contactás directamente con el desarrollador de un proyecto, ¿qué va a hacer el desarrollador? Te va a querer vender su producto. Eso es categórico. La ventaja de acudir a un asesor inmobiliario es que el asesor
no tiene bandera, digamos, por ponerle un nombre. El asesor inmobiliario te va a vender lo que te convenga más, por lo menos en mi oficina, esa es la política. Démosle prioridad a la inversión del propietario, del inversionista. ¿Por qué? Porque el inversionista es inversionista cuando te compra, pero también cuando pone en alquiler de vuelta el inmueble, ¿sí? El desarrollador te vende tu unidad o te vende su unidad, pero después vete vos con un asesor para que te alquile la unidad. Entonces, cuando vos recibís un asesoramiento integral a través de un agente inmobiliario experto, este lo que hace es te pone en contexto de todas las opciones del mercado inmobiliario de acuerdo a la expectativa que vos tengas y del capital que tengas para invertir. Es por lo menos lo que hacemos nosotros. Hacemos una presentación de acuerdo a lo que quieren invertir, de cuáles son sus mejores opciones. Como los ejemplos que mostré al comienzo. Una persona vino, yo tengo $400,000, ¿qué puedo hacer? Quiero una renta del 10%. Bueno, tal vez el 10 no te consigamos, te vamos a conseguir un 9.5, un 9 seguro con este proyecto. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Por eso es muy importante respaldarse con gente que conozca el mercado inmobiliario. Trayectoria y confiabilidad de la desarrolladora. Esto es fundamental. En Paraguay, y esto también, toda esta información que viene después, ya la conseguí a través del asesor inmobiliario. ¿Por qué es muy importante la trayectoria y la confiabilidad? Porque hoy por hoy, al ser un país tan apetecible para las inversiones y los desarrollos verticales y horizontales también, vienen muchas empresas de las cuales poco sabemos. Entonces, las empresas que ya están establecidas en Paraguay y que tienen desarrollos terminados, transmiten una confiabilidad muy por encima o superior a una que recién se está instalando. No, no obstante, hago la salvedad de que todas en algún momento empezaron de cero. Eso es categórico. Por eso es muy importante saber que realmente es una apuesta. Invertir en una empresa que todavía no tiene trayectoria en el mercado. Nosotros sí ya tenemos hoy por hoy bien delimitado cuáles son las empresas y las constructoras sobre todo que tienen esa confiabilidad. Y otra cosa que es fundamental es el tema de la ubicación. O sea, comprar un departamento, un desarrollo o vertical o horizontal o una casa o un dúplex hoy en Paraguay y intentar generar renta a través de esa compra eh, está muy relacionado a la ubicación. O sea, vos podés acceder a un precio por metro cuadrado fantástico, pero si está mal ubicado, la propiedad no se va a vender, no se va a vender. Entonces, o no se va a vender al precio que vos pretendés. Entonces, puede la unidad ser muy linda, puede la unidad tener terminaciones muy finas, puede estar hecho de materiales de primera calidad, pero si no está bien ubicado, finalmente no va a tener una alta tasa de ocupación y finalmente no te va a generar la renta que esperas. Pero a esta información también accedes a través del asesoramiento integral de un agente inmobiliario. Y creo que va más o menos hasta ahí, Martín. Si puedes pasar uno más, creo que era todo. Bueno, estas ya son ubicaciones que yo igual voy a dejar la presentación por si alguien quiera acceder a ellas sin problema. Y están ahí para responder también un precio, un poco a esa pregunta que me hicieron de los precios por metro cuadrado, que yo dije que depende de la zona, más o menos acá están los precios promedios y las zonas, ¿verdad? De departamentos, dúplex, chalets, ¿sí? Y se resumen para que tengan una idea, ¿verdad? Y después, no sé si hay algo más, Martín, ahí. No, Sí, ¿verdad? muchas gracias, Miguel. Bueno, queremos dejarte un recuerdito, por eso le pido a la gente que pueda, por favor, prender sus cámaras para hacer una foto grupal y que podamos Ok. dejarle el recuerdo a Miguel de esta charla realmente espectacular. Gracias, Miguel, por tu tiempo, por todo tu know-how, tu expertise. Eh, Realmente es un placer para nosotros contar contigo. Te esperamos en la Expo Rueda, todavía no te inscribiste. Esperamos también a tu No, voy a gente estar. que pueda participar de ese evento tan importante. Recordarles que la inscripción es gratuita, que se hace a través de la página web www.exporuedapyidea.com 16, 17 y 18 de julio.
y tiene una gran presencia internacional. Yo ahora mismo me desconecto y en 5 minutos tengo una charla con 120 empresarios argentinos que están interesados en venir, así que es un nivel de convocatoria internacional muy importante y es el público que está interesado por el país, hacer negocios en la industria, en el área agro, en el área también del área inmobiliaria. Así que agradecidos realmente por tu tiempo y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Te comprometiste y te tomamos la palabra. Con mil gusto, Martín. Muchísimas gracias una vez más a vos por permitirme no por permitirme, por generar este espacio. Tu iniciativa, tu trabajo y el de todo tu equipo es impecable. Y yo, como te dije al comienzo, para mí este es un servicio a mi país y así que las veces que me convoquen como paraguayo, estoy a su servicio. Soy un empleado más, así que teneme en cuenta para lo que necesites. Muchas gracias, Miguel. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero vamos a compartir la Perfecto. grabación. Esta grabación se va a subir al canal YouTube de Expo Rueda, de la Expo Mariano también. Vamos a compartir la presentación y a la vez también los datos de contacto del disertante para quienes quieran conectarse. Así que una vez Perfecto. más, si quieren prender sus cámaras, una fotito más para asegurar. Siempre Siempre es bueno en tener 5, 6, 7, 8 y después si ya no salimos bien, ya está el Photoshop. Así que me indica Tiara que ya estamos con la foto, así que muchas gracias Miguel, gracias a todos por conectarse Gracias, y, gracias. y bueno, le esperamos en la Expo Rueda Internacional de Negocios. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias.